Vamos a ver. Señor, te damos gracias por estar contigo, por bendecir tu nombre, por levantarte, Señor, de acuerdo a lo que tú mereces. Señor, enséñanos, Espíritu Santo, guíanos, Señor, en todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a declarar. Sabemos que es tu poder el que convence, Señor, el que enseña y el que transforma. Así que te dejamos en tus manos, Señor, esta palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, entonces, vamos a empezar. Vamos a entrar en materia. El año pasado, no, la semana pasada, terminamos con un versículo que está en Juan 15, del 5 al 17, pero yo voy a leer el 14 nomás, ¿ya? Dice, vosotros sois mis amigos, dice Jesucristo, si hacéis lo que yo os mando. O sea, la condición de Jesucristo para ser amigo de Él, tenemos que hacer lo que Él manda. ¿Cuántos son amigos aquí? No levanten la mano. Pero esa es la condición, ¿ya? Hacer lo que Él manda. Yo no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, si nosotros somos amigos, todas las cosas que Jesucristo conoce de Dios Padre, nos da a conocer a nosotros. Y eso, hermano, es sabiduría tremenda, ¿ya? Esa es la sabiduría de Dios. Pero vamos a seguir, ¿ya? Este es un paréntesis. No me elegisteis vosotros a mí. Este versículo es tremendo. Por favor, tomen atención lo que estoy diciendo. No se desconcentren, no piensen en el almuerzo, ninguna de esas cosas. Concéntrense en este rato en lo que estoy hablando, por favor. Dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos elige, ¿ya? No nosotros a Él. ¿Y por qué dice esto Jesucristo? ¿Ustedes saben por qué dice esto? Bueno, porque en el pueblo hebreo era común que el alumno elegía al profesor, al maestro. Por eso Jesucristo le dice, ¿saben que ustedes no me eligieron a mí? Fui yo que los elegí a ustedes. O sea, está cambiando la costumbre de su pueblo. Por eso Él lo declara esto, ¿ya? Pero es muy importante porque dice, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto. O sea, yo los elegí a ustedes y los mando para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y aquí están las promesas que está diciendo el Señor, ¿saben? Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, el Señor se los va a dar. Dios Padre los va a dar. Creemos eso. Vivimos de acuerdo a eso. Somos sus amigos. Fuimos escogidos, le pertenecemos a Dios. Porque si Él nos escoge, hay pertenencia. Yo creo en Él, Él con su sangre me compra y le pertenezco. Y si yo le pertenezco, Él, ¿qué va a hacer? Con todo su poder, con todo lo que Él tiene, va a proteger a su pertenencia, que es uno, ¿no es cierto?, que somos nosotros, y nos va a dar todo lo que necesitamos, porque eso es lo que está diciendo, para que ustedes den fruto y mucho fruto, y ese fruto permanezca. ¿Me están entendiendo? Pertenecemos, pero al pertenecer yo tengo que creer, porque si yo no creo en Jesucristo, no le pertenezco. Dice la palabra que el que cree en el Hijo de Dios, él tiene potestad de ser hijo de Dios. Entonces, si yo creo, pertenezco. Y si yo pertenezco, creo. No puede estar una cosa con la otra. Sin la otra, perdón. No pueden estar. Pertenecemos al Señor, porque Él nos compra con su sangre, pero también inmediatamente creemos en Él. Tienen que ser las dos cosas, porque si yo no creo, no pertenezco, no soy hijo. No tengo esa potestad, no tengo ese poder de llamarme hijo de Dios. Entonces Él dice, si ustedes son esas personas, mis amigos, me pertenecen, porque yo los escogí. Y los escoge para Él, como su ejército, ¿cierto? Y ¿saben qué? Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre se los va a dar. Esa promesa, hermanos míos, ¿usted cree que Jesucristo no la cumple? Esos somos los cristianos. Entonces tenemos que conocer nuestra relación con Dios.
Tenemos que conocerla, tenemos que entenderla y tenemos que creerla. Pues yo digo, yo creo en Jesucristo, ya, ¿y por qué no crees esto? Que todo lo que el Señor te pida, te lo tiene que dar en el nombre de Jesucristo. Porque así dice aquí. Entonces, si vamos, quiero que vayamos a ver a Salomón. Porque Salomón es un hombre que tenía un rey que el Señor le otorgó la sabiduría, toda la sabiduría que puede querer un hombre. Pero miren cómo empiezan esto. En Primera Reyes, vamos a Primera Reyes 3. Voy a leer del 5 para adelante. No sé hasta dónde, pero desde el 5 para adelante. Entonces vamos, después escuchen, acuérdense que Jesucristo nos dijo, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los dará. Acuérdense de esa frase, por favor. Grábensela. Porque es verdad y es nuestra promesa que debemos creer. Entonces cuando a Salomón, dice en Primera Reyes 3, del 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Aquí hay una coincidencia, ¿no? ¿Qué le está diciendo el Señor a Salomón? ¿Sabes? Pídeme lo que quieras. Lo mismo que Jesucristo nos dice a nosotros, lo que pidan en mi nombre yo se los voy, el Padre se los va a dar. Aquí en este caso Jehová, ¿no es cierto? Dios Padre está diciéndole a Salomón lo mismo que a nosotros, la misma promesa. ¿Están cachando, no? ¿Están entendiendo? Es que es importante porque vamos a hacer un paralelo en lo de Salomón, ¿ya? Y después le dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, que es él, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande. Dice, tu pueblo, el pueblo de Dios. No está hablando mi pueblo, no soy yo el rey. Él le dice, reconoce claramente que el que manda es Dios. ¿Se están dando cuenta de eso? Él no sé, yo soy el rey, es mi pueblo. No, dice, tu pueblo, ¿ya? Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí viene la petición. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esta es la petición. Pero ¿saben qué? Yo me metí en la petición. La estudié. Y cuando uno va al original, lo que está pidiendo Salomón es esto. Dale a tu siervo una mente entendida y un corazón que escucha, que oye. Un corazón que oye a Dios. Está hablando de oír a Dios. Esa es la sabiduría que pide Entonces cuando dice, para discernir entre lo bueno y lo malo, dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Es un corazón, el entendido es un corazón que te escucha, que te oye, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y agradó delante del Señor, seguimos en el 10, y agradó delante del Señor de que Salomón pidiese esto. Grábense eso. Acuérdense, Salomón no pide quiero sabiduría, como todos entendemos. No dice quiero un corazón que escuche, que te escuche a ti. ¿Ya? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? ¿Se dan cuenta? Que pidió para oír. ¿A quién? A Dios. Porque ¿qué nos dice? ¿Quién es el justo y que nos enseña juicio? Dios. Ahí está la sabiduría, en escuchar a Dios. ¿Me están entendiendo? Escuchar a Dios es la sabiduría de Dios.
Y aquí Dios Padre dice, me has pedido, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, para escucharme a mí. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Está, te lo otorgo. Porque así dijo el Señor al principio, lo que tú me pidas te doy. ¿Le pidió eso? Está. Y después de esto dice, ¿me perdí? No, tranquilo. Si yo me tengo que ubicar solo, porque si no, no podría predicar. Si me tengan que decir usted dónde voy. Ya. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar lo que tú me pediste y todo lo demás. Eso es por cuenta mía. Cuando Salomón despertó, ¿se dan cuenta que Dios le habló en el sueño? O sea, no fue que el Señor se le apareció, estaba soñando, estaba durmiendo Salomón. ¿Cuántas veces nosotros soñamos con el Señor y creemos que es un sueño nomás? ¿Se dan cuenta la disposición del corazón de este hombre? ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuántas veces ustedes han soñado con Dios y ni se acuerdan después? O si se acuerdan, dicen, bueno, fue un sueño. No, hay que estar atento a los sueños con el Señor. Porque de ahí salió la promesa y este hombre fue de verdad sabio. Mira lo que dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a todos sus siervos. Entonces él, era un sueño, dijo, pero esto yo lo tomo para mí, es un pacto con Dios. Y voy y hago sacrificio, porque los pactos se hacen con sangre. Sacrificó animales, entonces lo hizo, esto es un hecho. A mí me va a dar todo lo que me prometió en el sueño. ¿Qué hizo el Señor? Tiene que dárselo. ¿Se dan cuenta? Lo importante es la actitud que nosotros tenemos. ¿Se habían dado cuenta de esto? Miren, Él lo hace efectivo. Ah, soñé eso, ya pues. Vamos a hacer holocausto, vamos a sacrificar animales y todo. Fue al arca, sacrificó holocausto, ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a todos sus siervos. Es un hecho la promesa de Dios. Nosotros no tenemos que sacrificar animales ni nada de eso. La sangre de Jesucristo es nuestro pacto. Si el Señor nos habla algo, es nuestro. Y en su sangre se hace verdad. No necesitamos ir al arca y sacrificar. Decimos, Señor, yo lo creo, en tu sangre es así. Eso es nuestro pacto. Entonces no necesitamos hacer, pero esa es la disposición. Yo sueño algo que el Señor me promete, eso es mío. Y lo vivo. Qué bueno. ¿Cierto que es bueno esto? En Hebreos, al 5, vamos a ir a Hebreos, esta palabra es muy, muy, muy buena, porque habla también de quiénes somos en Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Esto es un paréntesis, pero también tiene que ver con todo lo que está en la sabiduría de Salomón y lo que nos da a nosotros. Porque lo mismo que le da a Salomón nos da a nosotros. Porque todos somos sacerdotes. Hebreos 5, el 1 estoy leyendo. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, es lo que a Dios se refiere. Está hablando de los sacerdotes antes de Jesucristo, ¿ya? Para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces eran los holocaustos, los animales que presentaban antes del Señor, por sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. El sacerdote, ese sacerdote antes de Jesucristo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que él, que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Ya? O sea, nadie toma la honra, sino que el que es llamado por Dios, como fue Aarón, como sacerdote, ¿no es cierto? Aarón era de los levitas y era el jefe de los sacerdotes. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, antiguamente, ¿no es cierto?, los sacerdotes eran todos levitas, pero cuando Jesucristo viene,
ya no es un levita, porque él nació en Judá. Era de la tribu de Judá. Entonces, él tiene una nueva orden que es Melquisedec, que no tiene nada que ver con los levitas. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros somos, según lo que dice la palabra, sacerdotes. Reyes y sacerdotes, dice, para servirlo a él, y que vamos a trabajar con él, que vamos a servir a Dios. Entonces, ¿nosotros de qué orden somos? De la misma orden de Melquisedec del Señor. Entonces tenemos que entender que esa es nuestra herencia. Eso somos nosotros. Como sacerdotes, como hijos de Dios, como representantes de Jesucristo y de Dios Padre en esta tierra. ¿Ya? Entonces cuando sigue en el 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, hermanos míos, cuando ustedes estén padeciendo, no le hagan el quite a padecer, porque al padecer nosotros aprendemos a obedecer. Aprendemos la obediencia. Si Jesucristo fue necesario pasar por dificultades para aprender la obediencia, imagínense cuánto más nosotros. Porque Él se hizo hombre, igual que nosotros, y tuvo que aprender a obedecer. Pero ¿cuándo aprendió? ¿Cierto? Con lágrimas, al que podía librar de la muerte, él oraba a su Padre y padeció todo esto, pero aprendió a obedecer hasta la muerte y muerte en cruz. Y habiendo sido perfeccionado, ¿a través de qué? A través de sufrir, de padecer, y aprendiendo la obediencia, fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, Él es el autor de la eterna salvación. En Él, solamente en Él, hay salvación para nosotros. Pero dice, para todos los que creen en Él, no dice eso. Para todos los que le obedecen. ¿Qué decía al principio? Si tú eres mi amigo, haces todo lo que yo te mando. Entonces, pide todo lo que quieras en mi nombre y Dios te lo va a dar. ¿A quién le da la salvación? Aquí dice claramente, es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces no es, yo creo en el Señor y estoy listo. No, Señor, no estás listo. Tienes que empezar a aprender a obedecer como Él aprendió. Y ser perfeccionado como Él fue perfeccionado, como dice acá. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros somos declarados sacerdotes según su orden, el orden de Melquisedec. Y esto, dice aquí, advertencia, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil. No, voy a quedarme aquí en Melquisedec. Lo que yo quiero decir, esa es nuestra herencia, esa es nuestra orden. Es un sacerdote eterno. No es para este momento nomás. No, yo no voy a ser pastor y sacerdote del Señor mientras viva. Viene la muerte, ¿no es cierto? La resurrección, y yo sigo siendo sacerdote porque esta orden de Melquisedec no termina aquí. Es para siempre, es eterna. Por eso que dice antes, hizo autor de eterna salvación. ¿De eterna salvación? ¿Para quién? Para los que obedecen. Si yo obedezco, yo soy ese sacerdote desde ahora para siempre. Es diferente, ¿no? Es otra cosa. ¿Están entendiendo quiénes somos, no? Eso somos. Porque Jesucristo con su muerte venció el pecado y con su resurrección venció la muerte. No queda más poder de Satanás. Porque ahí estaba su poder, en el pecado y en la muerte. No queda. Se acabó. Para el que obedece, no hay más muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice la palabra. No está. Entonces, después de esto, Pablo dice y yo digo Pablo porque Hebreos lo escribió Pablo, sigo y lo insisto en eso. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí está el problema. ¿Se acuerdan qué le pidió Salomón? Un corazón que escucha, que oye al Señor. ¿Y qué dice acá? ¿Saben? Me cuesta explicarle lo que tengo que decir. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuánto os habéis hecho tardo para oír. Ese es el problema del cristiano. No escucha, no quiere, no le pide al Señor, Señor, ayúdame.
Señor, hazme un corazón, como dijo Salomón, que escuche tu palabra. Un corazón dispuesto a escucharte. Entonces por eso le dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, por cuando debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto lo hemos predicado antes, pero ¿saben? La sabiduría de Dios es un oído que escucha. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, Jesucristo muchas veces dice, el que tengo oídos para oír, oiga. ¿Por qué está diciendo el que tenga oídos para oír, oiga? Porque ahí está la esencia de la sabiduría de Dios. Ahí aprendemos la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios, cuando nosotros aprendemos a escuchar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, es Él. Pero tenemos que preparar nuestro oído. Por eso dice aquí, si seguimos leyendo, y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, los que no saben oír, ¿no es cierto? O sea, aquí dice, ¿por qué? Porque somos tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Duros para oír, dice. Duro. Esa es la palabra que usa en original. Somos duros para oír. Durazno. Muy duros. Esos somos, ¿ya? Entonces por eso tenemos que seguir tomando leche y seguimos tomando leche. Y dice aquí, tenéis necesidad y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué pedía Salomón? Escuchar la justicia, el juicio del Señor. El que no escucha sigue tomando leche y es inexperto en la justicia. Y miren lo que dice más abajo, dice, la justicia es porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y cuando habla aquí de madurez, miren, ¿qué? Bueno, no, usa la palabra para que vean que uno sabe. No, esto no es verdad, porque tengo un libro que consulto estas cosas. Teleios usa. Y eso quiere decir perfecto, maduro, una persona que fue perfeccionado, que alcanzó la madurez, perfeccionado en el Señor, como fue Jesucristo. De eso está hablando. Entonces cuando dice, cuando ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y qué decía Salomón? Es que saben que yo tengo tu pueblo y no sé discernir entre el bien y el mal. Entonces cuando tú sabes escuchar, por eso que pidió exactamente lo que necesitaba, tú puedes discernir entre el bien y el mal. Cuando tú vives la palabra, tú puedes saber exactamente si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Cuando tú eres perfeccionado. Pero ¿cómo somos perfeccionados? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Tienen los sentidos ejercitados. Yo ejercito mi oído. Yo voy todos los días al Señor y hablo con Él y escucho su palabra. Entonces cuando me habla, aunque no esté concentrado en Él, porque ahí aprendo, ¿no es cierto? En lo secreto, cuando estoy absolutamente concentrado en Él, ahí yo lo escucho, pero después ya... Y no significa que yo no entro más en su presencia, yo sigo participando todos los días en ese secreto, pero ya su palabra para mí es como escucharlos a ustedes. Así, ese es el ejercicio que dice aquí, para que los que por el uso, ¿no es cierto?, tienen los sentidos ejercitados. La palabra ejercitado es train, hacer un training. ¿Ya? Training, o sea, ejercitarse, hacer ejercicio, practicarlo. De eso está hablando aquí el Señor. Hemos practicado usando nuestro oído para escuchar al Señor. Y entonces tenemos discernimiento del bien y del mal. Tenemos sabiduría para cualquier situación de nuestras vidas. No necesitamos preguntarle a nadie. Tú tienes una situación y hay una palabra que discierne qué es lo que tienes que hacer. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces vamos a Pablo, porque vamos a hablar de su sabiduría, en 1 Corintios 2, versículo 1, y aquí vamos a redondear esto, ¿ya? Mire lo que dice Pablo. Pablo es un doctor en la palabra, sabe de memoria el Antiguo Testamento, completamente, te lo recita y lo entiende. Ese es Pablo. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Está hablando de sabiduría humana, no de sabiduría de Dios. Él sabía toda la palabra. Se la recitaba, era doctor en la palabra. ¿Ya? Pero él dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo lo que yo conocía como hombre, lo sabio que era para los demás, lo dejé guardado, no sirve. Y fui solamente a predicar el sacrificio, la victoria de Jesucristo. El sacrificio y la resurrección de Cristo. Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice la crucifixión, no me está hablando. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Saben por qué con temor y temblor? Porque vamos a hablar de Cristo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, no es cualquier persona, no es el flaquito como dicen por ahí. No es un Dios chiquitito, es tremendo. Entonces, pucha, si voy a hablar de Él, casi nunca le hago justicia. Y eso es el temor de Pablo, nunca decía lo grande que es Jesucristo. No nos alcanza ni siquiera el vocabulario para saber, para decir y explicar lo que es Jesucristo, realmente. Y por eso iba con temor y temblor, un hombre sabio en la palabra que conocía a Dios Padre. Pero Jesucristo iba con temor y temblor. Y dice, y mi palabra, ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que yo hablé no era sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula y poder de Dios. Entonces, ¿qué fue Pablo? ¿Por qué fue así? Él escuchaba al Espíritu Santo y hablaba, y el Señor se manifestaba. Y eso mostraba el poder de Dios. O sea, yo me despojé de todo lo que sabía para que el Señor mostrara su poder. ¿Por qué? La revelación. Después de eso dice, ¿no es cierto? ¿Para qué? Sin embargo, a pesar de que yo me despojé de todo eso, nosotros, los que estamos maduros, dice, sin embargo en el 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y otra vez usa la misma palabra, madurez, perfección. No está hablando de madurez, de decir yo soy maduro en el Señor. No. Hay poder en ti. El Señor se manifiesta en ti. Hay perfección. Tú has vencido el pecado. Entonces dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, y aquí está la otra sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios, en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La misma sabiduría de Salomón y más. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Esa misma sabiduría está para nosotros, hermanos míos. Pero tenemos que creer y pedírsela al Señor, como Salomón la pidió. Yo les voy a decir por qué. ¿Usted cree que yo estoy diciendo? Tengo la palabra para respaldar lo que estoy diciendo. Piensa un poco. Vamos para allá. Entonces dije, más hablamos sabiduría de Dios, en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria nuestra. ¿Ya? Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y esto que a mí me encanta, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. Nadie lo ha pensado, nadie lo ha visto, ni lo ha escuchado. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para todos nosotros, los que le amamos, los escogidos, los que el Señor escogió, que le pertenecemos a Él. Esas son las cosas que tiene guardadas para nosotros. Pero Dios, dice después de esto, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la misma que tenía Salomón, a nosotros nos la reveló por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo eso está a tu disposición. Aprende a escuchar y anda en el secreto para que el Espíritu Santo te revele quién es Dios, quién es Jesucristo, quién eres tú y quién es ese Espíritu Santo, que te enseña toda la sabiduría
¿Me están entendiendo? Eso somos nosotros. Esa es la promesa que hay para nosotros. Cuando tú la crees, eso se hace efectivo en nuestra fe. Necesitamos la fe. Y eso hace que todas las promesas se cumplan. Cuando yo creo que esto es verdad. Yo lo creo. No sé si ustedes, yo lo creo. Y puedo ser más sabio que Salomón. Y eso no es soberbia. Se los voy a mostrar que sí. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos quiénes somos y todo lo que nosotros tenemos, toda nuestra herencia de este Dios maravilloso, grande, poderoso, que nos entregó todo lo suyo. Porque todo lo que sabe del Padre, todo nos dio a conocer porque somos sus amigos. Eso lo dijo. Y por eso pidan todo lo que quieran en mi nombre y el Padre se los dará. Amén. ¿Cómo nos emociona? Esto es verdad. ¿Se dan cuenta todo lo que tenemos a nuestra disposición? Y parecemos gallinas encerrados en nuestros corrales, con temor. ¿Qué vamos a ganar mañana? ¿Qué el trabajo? Con puros temores, que nos estamos enfermando. Cuando somos herederos de Jesucristo, coherederos con Él, estamos en los lugares celestiales juntamente con Él. Tenemos la sabiduría mayor que Salomón. Y todo lo que pidamos Él nos va a dar. Todo eso es cierto. Porque si no, Dios estaría mintiendo. ¿Pero qué necesito yo? Creerlo, hacerlo vida. Entonces nosotros no hemos recibido el Espíritu, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo lo que el Señor nos entregó, toda su herencia, todo lo que es Él. Dice, como yo fui enviado, yo lo he enviado a ustedes. Todo lo que tenía Él está en nosotros. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu Santo. Yo le pongo santo para que ustedes no se confundan, Espíritu con mayúscula. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto, y después habla del hombre natural. No quiero meterme ahí, porque el hombre natural no cacha nada, no entiende nada. El que no tiene el Espíritu Santo no entiende nada, no tiene sabiduría, la sabiduría de lo alto, lo que estamos hablando, de la que vale realmente, porque esa es la sabiduría que vale en el mundo, porque este mundo lo hizo el Señor, y Él nos entrega esa sabiduría para manejar este mundo, porque Él maneja este mundo, ¿cierto? Para tomar esta ciudad e impactar la sociedad y cambiar esta sociedad, ¿cierto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, y escuchen esto, tenemos la mente de Cristo. Los que creemos. Y eso es más sabio que Salomón, ¿o no? ¿Ah? ¿No me cree? Miren lo que dice Jesucristo. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación. La reina de Saba está hablando. Y la condenará a esta generación, le estaba diciendo Jesucristo. Porque ella vino a los fines de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Esa reina visitó a Salomón para escuchar la sabiduría, porque le dijeron que había un rey súper sabio, entonces ella viajó y fue a escuchar a este hombre sabio. Y dice, esa reina va a hacer juicio contra ustedes, porque ella viajó un tremendo viaje para escuchar a un hombre sabio. Y dice, y aquí, más que Salomón en este lugar. Yo soy más que Salomón, dice Jesucristo. Y esa mente es la que tienes tú y yo. ¿Somos más que Salomón o no? ¿Y qué está pasando? Tenemos que creerlo. Esa es nuestra herencia, hermano mío, esa es nuestra herencia. Eso es lo que Dios nos dejó, eso es lo que Jesucristo nos dejó con su victoria. ¿Se dan cuenta lo que significa creer esto y empezar a vivirlo? Porque el poder está. El poder del Espíritu Santo está. Nosotros lo estamos viendo. Ahora la sabiduría de Jesucristo está también para los que creemos. Mire, cuando la reina de Saba fue a ver a este niño, Salomón, dice, oyendo a la reina de Saba, voy a leer el primer rey
Para los que anotan, Reyes 10 del 1 al 9. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro y gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían sus maestrasalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no la creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me ha dicho la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea, lo que me contaron es la mitad de lo que yo estoy viendo hoy día. Tú eres más sabio, el doble de lo que me habían dicho. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Este es el resumen de lo que dice ella, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Este hombre era de verdad sabio y es lo que le preguntara en cualquier tema. Si ustedes pueden leer, en cualquier tema él podía dar disertación, porque escuchaba a Dios, nada más que eso. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el oído, hay que agudizar el oído, hay que practicar, hay que entrenar nuestro oído a escuchar al Señor. Y en Lucas, ¿por qué quiero leer Lucas? Y para terminar, porque aquí termino. Señales antes del fin. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría de nosotros? Pero escuchen lo que dice Jesucristo. Y le preguntaron diciendo, maestro, Lucas 21, del 7 al 15, voy a leer. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Las señales, cuando venga el fin, ¿no es cierto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán en las sinagogas a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. O sea, cuando nos tomen presos y nos entreguen en cárceles, en sinagogas, ustedes van a dar testimonio de mí, dice Jesucristo. Y miren lo que dice. Miren lo que dice el Señor. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestras defensas. Por favor, no piensen. No piensen porque la van a embarrar, dice el Señor. Cuando tú vas a hablar con alguien del Señor, no pienses qué le vas a decir. Deja que el Espíritu Santo hable. Yo nunca pienso qué voy a decirle a tal persona. Jamás. Porque el único que conoce ese corazón es el Señor. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo hable, Él va a hablar exactamente lo que quiere escuchar esa persona. Y ahí vas a dar fruto y fruto que permanece. Y mira lo que dice después de esto. Oye, no piensen, les dice. No hagan ni tal de pensar. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Le voy a dar tal palabra de sabiduría que nadie los va a poder contradecir. Los van a matar quizás, los van a pegar, no sé. Pero lo que ustedes van a decir, nadie va a poder contradecir. Nadie va a poder decirle, eso no es cierto. Porque es la sabiduría de Dios que está en nosotros. ¿Se están dando cuenta? Eso está a nuestra disposición. Depende de cuánto crean ustedes y cuánta disposición tengan de tomar esa sabiduría. Y entonces seremos esos hombres de Dios que Dios necesita para cambiar una sociedad, para tomar esta nación.
El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesucristo. Eso tenemos que aprenderlo. Ese es el secreto. Aprendamos a oír al Señor. Ahí está la sabiduría escondida. Salmo 51:6, no lo busquen. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí, escuchen, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando tú estás en intimidad con Él. Y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. ¿Se dan cuenta lo importante que es ir a lo secreto y estar con Él en intimidad? En amor, en adoración con Él. Es ahí cuando Él te revela su sabiduría. Es ahí cuando Él me revela todo esto que estoy hablando yo. En ese momento de adoración, de intimidad con Él. El secreto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque los que entendemos, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, los que obedecemos, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo dice, son mis amigos los que hacen lo que yo mando. Mis mandamientos. ¿Sí o no? ¿Decía eso al principio? Ya. ¿Qué está diciendo aquí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican mis mandamientos, los que hacen mis mandamientos. Ellos se entienden porque a ellos el Señor les habla. Y ellos pueden pedir todo lo que quieran. Y Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios Padre se los dará. Todo lo que quieran. Y cuando Dios dice todo, es todo. Y vamos, para terminar, Proverbios 4, aquí sello, porque Proverbios 4 lo escribió Salomón. ¿Y por qué él en sueño pidió sabiduría? Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Está hablando él, ¿cierto? La enseñanza de su padre, que es David. ¿Por qué digo eso yo? Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mis leyes. Porque yo también fui hijo de mi padre. Está hablando de Salomón, yo fui hijo de David. Delicado y único delante de mi... Mire, pero yo también fui un hijo más de mi padre, porque David tuvo muchos hijos. Pero escuchen esto, delicado y único delante de mi madre. Salomón era hijo único de Betsabé, ¿cierto? Ya, está hablando Salomón, de su padre y de su madre. Y mira lo que dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, está hablando David, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Y aquí viene el 7, el más importante. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Qué le pidió al Señor? En sueño. Lo que su padre le había dicho. Ante todo, adquiere sabiduría. Cuando el Señor te pide un ¿qué quieres que yo te dé? ¿Te lo voy a dar todo? Sabiduría. Saber escuchar. ¿Y dónde está la sabiduría? En escuchar a Dios. Hermanos míos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Es poderoso para los que creen. Es maravilloso para los que tienen una relación con este Dios maravilloso. Que viven en amor con Él. Porque es vivir una relación de amor llena de aventura. Porque la vida de un cristiano no es una vida aburrida, es llena de aventura. Y como toda aventura, con peligros, con cosas que son también cosas desagradables, porque Jesucristo las vivió. Cosas que tenemos que enfrentar. Pero esta es la vida. Esto es vivir, porque en Jesucristo hay vida. Los demás están muertos y no tienen ninguna posibilidad. Nosotros tenemos posibilidad de mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y decirle al mundo, ¿saben? Hay un Dios que vive, que es maravilloso, que domina este mundo. Y ese Dios está conmigo, es mi Padre. Y va a hacer todo lo que yo le pida. Así que, ¿quién contra mí? Si Él es conmigo. Esa palabra se cumple. ¿Quién es contra nosotros? Si Dios es que está con nosotros. Entonces yo les pido ahora, hermanos míos, que ustedes crean esta palabra.
porque no les dije lo que yo pienso y lo que yo interpreté. Yo fui al corazón de esta palabra, a ver lo que Dios escribió, el Espíritu Santo inspiró, para saber qué palabra usó Salomón para pedir sabiduría. Y después en el Nuevo Testamento corrobora cuando Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes se han hecho duros para oír, por eso no aprenden, por eso no crecen, por eso no maduran, por eso no son perfeccionados. ¿Se dan cuenta? Que todo coincide, que todo está claro. No hay diferencia entre lo que pide Salomón y lo que nosotros tenemos. Tenemos acceso a esa sabiduría tremenda que es de Dios. Y entonces el mundo no se va a reír más de los cristianos. Así como venían reyes de todas partes a consultar a Salomón, así nosotros vamos a hacer solución de esta sociedad. Y vamos a poder decir, esto es lo que hay que hacer, y nos van a escuchar, porque está la sabiduría de Dios, una sabiduría que se cumple, porque no solo está la palabra, sino que está el poder de Dios, porque el reino de Dios no es solamente sabiduría humana, sino que es poder de Dios. Cada vez que nosotros hablamos, el Señor se manifiesta y cumple y hace lo que nosotros decimos. Eso es ser cristiano, hermanos míos. Lo demás son pomadas, sabiduría humana no sirve, es inmundicia. Estrategia humana es inmundicia. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro favor. Y como Él lo promete, tú tienes la mente de Cristo. Y todo lo que pidas en su nombre, de acuerdo a esa mente, porque no vamos a pedir cosas que Cristo no pediría, porque tenemos esa mente, ¿no es cierto? Todo lo que pida, el Señor lo va a dar. Amén, amén, eso es. ¿No les alegra saber eso? ¿No se ponen contentos? ¿No les da confianza en lo que va a pasar mañana? Porque ustedes van a creer y todo lo que le pidan al Señor Él lo va a hacer, porque ustedes quieren creer en ese Dios tremendo y quieren ser hijos, quieren pertenecer. Pero para pertenecer hay que creer. Y para creer, entonces hay pertenencia. Entonces Dios se siente que es nuestro Dios y que nosotros le pertenecemos. Y Él nos va a dar todo lo que necesitamos para cumplir su palabra, para vivirla. En esta tierra, ahora, porque todo lo que nosotros hagamos y digamos, el Señor lo va a hacer. Y no solo después, eternamente también, porque somos sacerdotes según la orden de Melquisedec, igual que Jesucristo, para siempre. Porque dice, yo te engendré hoy, tú y mi hijo eres tú, y tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Eso es palabra de Dios, también para nosotros. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos, pongámonos de pie. ¡Qué lindo! ¿Sí o no? Es lindo. Estoy emocionado con esta palabra. Es precioso lo que nos está diciendo el Señor. Crean, van a vivirlo. Crean, por favor. Y aquí viene el Señor a respaldar su palabra. Señor, ven con tu presencia. Ven a bendecir este lugar. Llena este lugar con tu presencia, Señor Jesucristo. Corta toda resistencia, toda mentira que hay en nuestras mentes para no creer esta palabra y danos esa sabiduría, Señor. Llénanos con esa sabiduría que viene de lo alto, que es tuya, que es solamente tuya. Ven, Señor, derrama tu gloria y saca toda mentira de nuestras mentes para no creer en esta palabra que es tuya, que está aquí en la palabra. Y la palabra dice que todo se cumple. En el nombre de Jesucristo. Señor, saca toda resistencia en contra tuya ahora, en el nombre de Jesús. Y Señor, si no somos fieles a ti, ayúdanos a ser fieles para poder hacer lo que tú nos mandaste, Señor. Porque dice la palabra, hermanos míos, si tú eres mi amigo, si haces lo que yo mando. Toda esta palabra la debemos cumplir. Toda, no algunas cosas, no lo que nos conviene, no lo que a mí me da la gana. Es toda la palabra tienen que cumplir. ¿Quieren ser verdad con mayores que Salomón? Porque así somos, mayores que Salomón. Porque nuestra mente es la mente de Cristo. Y Cristo dice, uno mayor que Salomón es aquí. En todo sentido. Y más encima dice que Juan el Bautista es el hombre más grande nacido mujer, más grande. Y cualquiera del reino, o sea, es más grande que Salomón, que Moisés, más grande que todos. Y cualquiera de pequeñito del reino, cualquiera de nosotros somos más grandes que Juan el Bautista. Por lo tanto, no tenemos excusa de seguir siendo pequeños. Porque nuestra fe es pequeña. En la medida que nosotros creamos esto y crezca nuestra fe, vamos a ser los hombres que Dios soñó cuando Jesucristo venció en su cruz.
Vamos a ser unos tremendos hombres de Dios. Vamos a ser solución para este mundo, no un problema para este mundo. Nunca más se van a reír de un cristiano, porque somos representantes, embajadores, reyes y sacerdotes del reino de los cielos, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, para levantarlo a Él, para darle gloria a Él. Amén. Gracias, Señor. Señor, ven con más poder.